Bien, tiro al blanco con ustedes. Dos países, dos mundos. Uno de verdad, otro de mentira. Cuando usted repasa las informaciones en los medios de comunicación o ve los noticieros de televisión o escucha los programeros, bueno, estamos frente a un país donde los principales dirigentes políticos tienen un respaldo inmenso y un respaldo entusiasta. Lionel, Danilo, este fin de semana 5 actividades en el Distrito Nacional. Y al mismo tiempo se puede dar la idea, si no he estado aquí, de que estamos en medio de una gran democracia, ¿no? Y de un país con una modernidad y un progreso verdaderamente deslumbrante. Cuando se ven las técnicas que se usan en esas actividades. Y sobre todo, cuando se ven las actividades de los que tienen cuarto, ¿no? Mucho dinero. Especialmente las dos facciones, los dos PLD, y en menor medida, pero también el PRM. Una competencia libre. Y entonces, la realidad es que otros son los hechos. Lo que vive la gente. Cuando usted entonces se acerca a la gente, o incluso cuando las propias encuestadoras, donde la reacción no es tan espontánea, se acercan a la gente y le preguntan su percepción de la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las esperanzas? ¿Cómo es fulano? ¿Cómo es Perencejo? Se encuentra con todo lo contrario. Una enorme desconfianza, un gran descreimiento en la economía, en los políticos de turno, en el gobierno, en las instituciones. E incluso como le preguntan sobre la democracia y dicen que esto es democracia, una enorme desconfianza en la propia democracia. Pero a veces con juicios muy contundentes, que no hay democracia, o que está deformada. Pero eso presenta cifras brutales que hay que siempre recordar, ¿no? Porque esos 5 actos de Danilo o el anterior de Lionel en el Olímpico contrastan enormemente con lo que la gente piensa respecto a los partidos. Resulta que el sistema de partidos, los partidos que han ejercido política, tienen una confianza de un 14%. El Congreso también y el gobierno de un 20%. Entonces usted ve esos dos mundos, esos dos países, el de verdad y el de mentira. Eso tiene causas. La gente tiene esa desconfianza porque se ha captado que estamos primero frente a un despliegue continuo de un sistema político de carácter dictatorial, aunque no sea Trujillo, aunque no sea Balaguer. Todas las instituciones controladas, una corrupción enorme, ausencia total de justicia. Ellos mismos controlan la justicia y se protegen. Los ladrones en el poder, los criminales en el poder, desde el presidente hasta los ministros,
desde los ministros hasta los funcionarios de otro nivel, los generales, en fin. Hay que ver, por ejemplo, lo que reunió Lionel como generales y ver el currículum de esa gente. Es decir, no sería exagerarlo si su profesión, si se le pusiera en la cédula que su profesión es asesino, criminal o ladrón, porque son tipos que han hecho verdaderas fechorías. Ahora, además, crisis sobre crisis da lugar a esa desconfianza. Crisis ambiental, crisis del transporte, crisis de seguridad de ciudadanos, ciudadanas, de toda la población, ya se percibe el riesgo de un colapso económico, endeudamiento a 1000, déficit fiscal, todo eso, además sellado con un bloqueo para impedir que eso cambie por los mecanismos institucionales. No hay manera. Ellos te controlan todo, el sistema electoral, y bloquean todos los reclamos para producir esos cambios. Entonces, eso le da fuerza cada vez más a la pertinencia, a la necesidad de buscar otra vía de cambio. Todavía eso no ha llegado a un nivel fuerte, podemos decir, pero está gestándose. Bueno, si no hay posibilidad por la vía institucional electoral que ellos controlan, y cuando digo ellos, es extensivo a todo ese sistema de partidos, porque además ellos se reparten las instituciones. Entonces hay que emprender otra ruta. Y eso se está ensayando. Eso se está ensayando. Hay como un contraste, hay un choque entre lo que piensa la calle, cómo puede actuar la calle, y lo que pasa a nivel de las urnas y de las instituciones. Un choque que se va desarrollando entre la democracia de calle o el ejercicio de la democracia, la necesidad del ejercicio de la democracia de calle, fuera de las instituciones, más bien para procurar que colapsen y las instituciones establecidas, que están acompañadas de una programación de mentiras para alucinar, para alienar a la gente, y además de una permanente violencia contra las personas que son dominadas por ese poder, en una amplia gama. Mientras más empobrecida, mientras menos posibilidades ha tenido de desarrollar su intelecto, peor es la situación de violencia. Entonces, esa contradicción no se ha desatado para ser superada, pero evidentemente que está gravitando con fuerza sobre el país. Lógicamente, el diseño de un país de mentira, desde los grandes medios, desde el ejercicio de la política, desde el ejercicio del poder, dificulta, porque eso tiene capacidad de confundir, de engañar, de estafar, dificulta el proceso de toma de conciencia a un nivel bien extenso que sea capaz de producir la ruptura necesaria. Esa palabra hay que tenerla presente, ruptura. Aquí no va a haber cambio sin ruptura. Y hay que procurarle que sea
lo menos dramática, lo menos trágica posible, pero tiene que ser ruptura. Pausamos y volvemos. Bien. El deterioro de la confianza en el sistema de partido, en sus dirigentes, en sus candidatos, los grados ya de impopularidad son tales que entonces han potenciado, han multiplicado el traslado del poder de convocatoria desde la instancia política al espectáculo comercial gratis. Eso ha sido un proceso, eso no es de sopetón. Entonces buscan los más, con más impacto populista o popular, naturalmente a su vez son los más caros, y lo ponen de hecho a convocar. Lionel recurre a Nati Natacha, Danilo recurrió este fin de semana a Mozart La Para y a Los Rosarios, y todos recurren ya no para aumentar el poder de convocatoria o para lograr un nivel de poder de convocatoria, sino para lograr un poder de presión del uno contra el otro. Todos recurren a Washington, a la Casa Blanca, a Pompeo, a Trump, ya sea por la vía de Bob Menéndez, o sea por otras vías, la propia embajada, en el caso del gobierno y de Danilo, el propio embajador en Washington, y su gente, que tienen vínculos allá. El gran empresariado, igual. De manera que se va trasladando el poder de decisión en materia de competencia entre ellos, en determinados aspectos de la competencia, se va trasladando de Santo Domingo a Washington. De las cúpulas de esos partidos y hasta de la influencia que ejercen los grandes empresarios al poder supranacional. Y eso con una desfachatez que llama mucho la atención y devela lo arrastrados que son estos dirigentes políticos, del gobierno y de la oposición. Aquí no hay exclusión. Hay que ver la actitud de el PRM y sus aliados frente al caso de Bob Menéndez. ¿Cómo se ha abrazado a eso? Pero antes estaba abrazado a Giuliani, el asesor de Trump. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Está abrazado a Giuliani, buscando que ese gran poder gire a su favor en decisiones que tienen que ver con la política interna y especialmente con el tema reforma contra reforma constitucional y reelección y repostulación. Están como cuando ya Veneno decía que todos los caminos conducían a la Eugenio María de Hostos. Todos los caminos conducen de más en más a la decisión que pueda tomar Washington. Claro, no solo Washington, porque los llamados poderes fácticos, una palabrita rara, son los poderes de hecho. El poder permanente, el que no pasa por elecciones, que es el de los grandes grupos económicos capitalistas, ¿no? Locales, que si los Vicini, que si los Bonetti, que si los González Cuesta, que si... Todos van a ver cómo procuran que esos tipos lo apoyen. Generalmente hay una parte que pone un huevo en las dos canastas. Por ejemplo, ahora los Vicini tienen dos posiciones, ¿no?
la de Campos de Moya y la de Lisandro Macarrulla. Lisandro Macarrulla con Abinader, Campos de Moya con Danilo. Claro, en función de la perspectiva, ellos van a poner más huevos en una canasta que en otra. Y si es necesario, si el imperio le dice, porque son socios subalternos del imperio, y el imperio le dice, no, mira, hay que frenar esta vaina, entonces ponen a las organizaciones corporativas, en este caso al CONEP, a la Confederación Patronal, a decirle no a la repostulación, no a la reelección. Esa decisión todavía está pendiente. Pero quiero insistir en que eso no se va a decidir por el debate interno o por la correlación de fuerza aquí o allá en el Congreso, en lo que sea. Sabemos que los congresistas se compran y se venden y que puede haber hoy una determinada correlación y mañana otra. Lo decisivo para que un Danilo Medina desista de una repostulación está en la decisión que tome el poder imperial de los Estados Unidos en un momento determinado, junto naturalmente con la cúpula empresarial dominicana. Y yo diría que también, aunque parece dividida, con las cúpulas de las iglesias, donde se han dado recientemente situaciones evidentemente contradictorias. Pero queda claro todo el tema de que realmente no hay tal poder de convocatoria, de que de más en más se tienen que auxiliar de los artistas, de que además no confían en sí mismos ni en su capacidad para presionar internamente y dejar la contradicción en el marco del país y de la nación, sino que se van al otro lado del charco a procurar, compitiendo entre ellos, quién es más lacayo, quién es más sumiso, quién es más subordinado, quién está dispuesto a hacerle más concesiones. Entonces, como he dicho otras veces, por esa vía no se logra ningún cambio significativo que implique un viraje de esta situación calamitosa que afecta al pueblo dominicano y sobre todo al pueblo de a pie. Pausamos y volvemos. Cuidado. De organización y reforma de las normas, que lo que procura fundamentalmente es lograr un desarrollo, un crecimiento en calidad y cantidad del movimiento camañista. Ese evento, y quiero resaltar esto, no ahora hablar sobre sus contenidos, ese evento fue dedicado a dos personas, a Jorge Weinstein, revolucionario argentino, pensador, intelectual, militante de muchos años, en muchos periodos diferentes, argentino de origen, latino-caribeño en sus sentimientos y su militancia también, y un hombre del mundo, ¿no? Uno de los importantes pensadores marxistas de estos tiempos, experto en la crisis del capitalismo o las crisis del capitalismo, que dio un aporte sumamente importante en el proceso hacia este congreso, segundo congreso del movimiento camañista. El taller es una derivada del segundo congreso, sobre todo en el debate sobre la crisis, la decadencia del sistema, los cambios que se han producido estructurales en el capitalismo,
en su sistema militar, en su sistema de intervención militar, cosas muy valiosas. Bernstein falleció recientemente, ha participado en este espacio varias veces, estuvo invitado varias veces por nosotros aquí en la República Dominicana, estuvo también en la revista 110, y era oportuno, falleció muy recientemente, dedicarle. Al otro que le hicimos el reconocimiento es a Jesús Santrich. Jesús Santrich, comandante de la FARC, quien está en prisión como resultado de una acusación calumniosa en extremo. Estaba en la prisión de La Picota con una acusación de participar supuestamente y mentirosamente, había que decir, en un traslado de cocaína a los Estados Unidos de 10 toneladas de cocaína. Todo eso se ha desmontado. Hay un tribunal que juzga estos casos en Colombia, lo descargó y de todas maneras los reapresaron. Lo iban a extraditar, él lo impidió cortándose las venas. Después de eso le dieron atención, pero lo llevaron a rearmarle el proceso, dado que había esa sentencia que anulaba y ordenaba la libertad, para reapresarlo. Se creó una situación muy delicada con su salud, fue internado, nos informan que ya está fuera de peligro y que lo van a procesar de nuevo. A ese revolucionario de gran dignidad y decoro, también le dedicamos este evento en el día de ayer. Y ya hablaremos con más detenimiento del significado de ese esfuerzo y el por qué inspirarnos en ejemplos como el de Bernstein y como el del Santrich. Un fuerte abrazo y nos veremos mañana en este espacio. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.